Bien, el tejido conectivo y de sostén es otro de los tejidos que nos toca estudiar. El anterior fue el tejido epitelial. Eh, Nos interesa saber de este tejido su clasificación, ¿ya? Clasificación, o sea, qué tipos de tejidos conectivos tenemos y por otro lado, qué componentes tiene este tejido conectivo. Entonces los objetivos son bien claros: clasificar y diferenciar este tejido conectivo y conocer qué componentes integran este tejido conectivo. En esta imagen podemos observar una, un corte histológico que nos muestra lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? El tejido epitelial. Todo este es epitelio, esta es la luz y todo esto son células epiteliales, ¿no? Un epitelio de transición en este caso. Lo que nos abarca ahora estudiar es todo este sector, que es el tejido conectivo. Y como anteriormente en la vista anterior vimos como por objetivos saber los tipos o la clasificación del tejido conectivo, este es un tipo de tejido conectivo, ¿ya? Que así como este hay otros más. Y el otro objetivo que dijimos era los componentes del tejido conectivo. Por ejemplo, entre los componentes tenemos las células. Todas estas son células, ¿ya? Son los núcleos que están teñidos en color basófilo. Y estas sustancias de color rosado vendría a ser la matriz extracelular de este tejido conectivo. Es decir, tenemos como componentes células y matriz extracelular. Bien, a modo general, el tejido conectivo también es denominado el tejido de sostén. ¿Por qué? Porque este soporta, también relaciona este tejido con otros tejidos, con otras estructuras y con otros órganos. Se puede decir que es el esqueleto del organismo, ¿no? Este tejido conectivo deriva de la hoja embrionaria del mesodermo. El mesodermo va a dar origen a un grupo de células que se llaman las células mesenquimales o mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas van a diferenciarse posteriormente en diferentes tipos celulares que conforman el tejido conectivo. Al igual que el tejido epitelial, cuando se estudió le dimos o enfatizamos en cuáles eran sus funciones, este tejido conectivo, o también llamado conjuntivo, que es lo mismo, tiene unas funciones, ¿ya? Por ejemplo, el de soporte estructural. Este tejido va a formar parte de cápsulas y trabéculas de ciertos órganos. Ejemplo, el riñón está recubierto por una cápsula. Entonces, esa cápsula está hecho de tejido conectivo. El tejido conectivo también va a intervenir en el transporte de sustancias que son llevados por la sangre. Es decir, en el tejido conectivo vamos a encontrar vasos sanguíneos y de esa manera es como se van a transportar sustancias o nutrientes, oxígeno hacia los demás tejidos, ¿no? El tejido conectivo también tiene que ver con el almacenamiento de sustancias. Una variedad del tejido conectivo es el tejido adiposo, un tejido de recero. También va a dar protección biológica y mecánica, ¿ya? Protección biológica, ya que el tejido conectivo va a contener células inmunitarias que van a intervenir en la defensa del organismo y al mismo tiempo van a dar protección mecánica, ¿no? A presiones. La piel, por ejemplo, consta bastante de colágeno, que es parte del tejido conectivo. Regulación térmica,
mantiene el equilibrio de frío y calor, la reparación, los procesos inflamatorios y la cicatrización también se lleva a cabo en el tejido conectivo. Bien, empezaremos por una clasificación del tejido conectivo. En muchos textos hay diferentes maneras de clasificar el tejido conectivo. En esta oportunidad me pareció esta la mejor manera de que podamos entenderlo, donde el tejido conectivo lo clasificamos en tejido embrionario, tejido propiamente dicho y el tejido conectivo especializado, en donde el tejido embrionario, como su nombre dice, es el tejido que se va a encontrar en la etapa de feto, de embrión, en el cual tenemos dos tipos, ¿no? El mesenquimatoso y el mucoso. El tejido conectivo propiamente dicho era el que se estudió hace mucho tiempo, ¿no? En esas tenemos el tejido conectivo laxo o areolar y el tejido conectivo denso. A esos les llamamos tejido conectivo propiamente dicho. Y tenemos el tejido conectivo especializado. Al llamarle especializado es que sus funciones son específicas, ¿no? En primer lugar, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido hemopoyético o hematopoyético y el tejido linfoide o también llamado reticular. Entonces nos toca abarcar el estudio de cada uno de estos tipos de tejidos. Pero antes de ello tenemos que entrar en los componentes del tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo está formado lo vamos a dividir en dos cosas. Uno son las células, que son estas, diferentes tipos de células, y otra cosa es la matriz extracelular, o sea, las sustancias que están fuera de la célula, como estas fibras que estamos viendo y estas sustancias, ¿ya? Entonces, está formado por células y matriz extracelular. Células tenemos diferentes. Matriz extracelular la vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Uno va a ser las fibras del tejido conectivo, es decir, estas fibras, ¿ya? Que hay tres tipos de fibras, como vamos a ver más adelante. Y la sustancia fundamental, o también llamada sustancia amorfa, que va a ser rellenada por esos espacios, ¿no? Que va a estar entre las células y las fibras. Acá va a haber sustancia fundamental. Ya es una sustancia media gelatinosa, por eso se le llama sustancia amorfa. Entonces acá se muestra un cuadro de distribución donde el tejido conectivo posee células y matriz extracelular. Dentro de las células tenemos células fijas y células transitorias. Células fijas se refieren a las células que sí o sí forman parte de este tejido conectivo, o sea que no se mueven, que nacen ahí y mueren en ese mismo tejido. Mientras que las células transitorias son células que de vez en cuando viajan hacia este tejido conectivo, es decir, transitan, ¿no? Son como visitantes, vienen, se van. En contraparte, las fijas siempre están ahí, ¿ya? Y la matriz extracelular, como habíamos dicho, está formado por las fibras del tejido conectivo, y estas fibras del tejido conectivo les había mencionado que son de tres tipos: fibras de colágena, fibras elásticas y fibras reticulares. O sea, son tres tipos de fibras que son producidas ¿por quién? Por las células fijas del tejido conectivo. Por otro
parte, la matriz extracelular, aparte de tener fibras del tejido conectivo, también tiene la sustancia fundamental o la sustancia amorfa. Y esta sustancia amorfa principalmente, o podemos mencionar estos tres grupos, ¿no? Los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas, que van a formar una especie de gel, una sustancia amorfa que va a servir de relleno entre las células y estas fibras, ¿ya? O sea, si tenemos un tejido conectivo que tiene células, que tiene fibras, y va a haber espacios vacíos, esos espacios vacíos van a ser rellenados por esta sustancia fundamental. Bien, empezaremos primeramente por las células del tejido conectivo. Habíamos dicho que había células fijas y las células transitorias o libres. Las fijas son las que son permanentes, las que nacen en ese tejido y mueren en este tejido y tienen que estar sí o sí en ese tejido. Por ejemplo, y tenemos las células mesenquimatosas, los fibroblastos, los fibrocitos, las células reticulares, las células adiposas, los pericitos, los mastocitos y los macrófagos. Estas siempre van a estar en el tejido conectivo. Y las células libres o transitorias son células que van a viajar de vez en cuando a ese tejido conectivo, ¿no? Como por ejemplo las células plasmáticas, los linfocitos, los leucocitos, es decir, los polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Esas células van a viajar de vez en cuando al tejido